Bueno, hermanos, aquí estamos entonces para empezar nuestro estudio. Me gustaría fuéramos por favor a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4. Quiera el Señor ayudarnos a entender esta preciosa doctrina y que sea ella entonces este indicativo el que nos ayude a vivir nuestra vida como lo que somos ahora. Gálatas 4:5, Gálatas 4:5 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Bueno, vemos varios pasajes que hacen relación a esta realidad. ¿A cuál realidad? Hoy vamos a hablar de la adopción en ese orden de la salvación que nosotros venimos trabajando. Recordemos que cuando hablamos del orden de la salvación no estamos hablando de una salvación progresiva, estamos hablando de las diferentes etapas o estadios que debe cruzar todo salvo. Todo salvo pasa por esto, desde la elección, desde antes de la fundación del mundo hasta la glorificación en la eternidad venidera o en el futuro venidero, la gloria que nos espera. Hay unos estadios y hay unas, llamémoslo así, etapas por las cuales todo escogido va pasando a través de toda su vida, hasta, como les decía anteriormente, la glorificación. Recordemos entonces que vimos la predestinación o la elección incondicional del Señor. Posteriormente a esto vimos esa regeneración obrada por el Espíritu Santo en el corazón de la persona, que le hace entonces ser consciente de su vida y atender ese llamado que hace el Señor también por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio para llamarlo a la fe. Posteriormente este hombre entonces, habiendo escuchado este llamado, se arrepiente, se vuelve al Señor en eso que hemos llamado la conversión, o se convierte al Señor de sus malos caminos, se vuelve a Dios, se arrepiente de sus pecados. Y recordemos una vez más, hermano, la importancia y la conexión que hay entre la fe y el arrepentimiento cuando el Señor concede ese nuevo nacimiento y la persona escucha ese llamado del Evangelio. Entonces la persona se vuelve a Dios de todo corazón, no solamente lamenta sus pecados, no solamente lamenta lo que fue su vida, sino que se vuelve de su vida y se vuelve de sus malos caminos y se vuelve a Dios. El arrepentimiento, más que un lamento y más que un lloro por esa situación en la que se encontraba la persona, es ese volverse de todo corazón. Si hay un solo dolor, si hay un solo lamento, pero la persona no se vuelve, eso no es el arrepentimiento bíblico. Posteriormente, una vez la persona deposita su confianza en Cristo por medio de la fe que se le ha sido concedida, se arrepiente de sus pecados y se vuelve al Señor, la palabra dice que es declarado justo delante del Señor, y eso entonces se llama la justificación. Y no es declarado justo en base a lo que Él haya hecho, sino en base a todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí tenemos entonces lo que es conocido como la doble imputación, donde los pecados de este pecador son puestos sobre Cristo y de una u otra manera pagados por Cristo en la cruz del Calvario cuando nuestro Señor muere allí en sustitución por pecadores. Y toda esa justicia de Cristo es imputada a la vida de este hombre que ahora tiene fe. Solamente, una vez más lo decimos, por medio de la fe. Y así que una vez el pecador ha sido justificado, también es adoptado como hijo de Dios. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar en este día. Hay varios pasajes hacen referencia a esta adopción. Por ejemplo, Efesios capítulo 1:5 nos habla de esta realidad, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa es una de esas riquezas de la gracia que se ve allí en Efesios capítulo 1. El texto que acabamos de leer de Gálatas capítulo 4, versos 4 al 5. Romanos capítulo 8 también nos habla acerca de esta adopción.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Dios Padre. Además de estos pasajes, hermanos, también hay muchas referencias en el Nuevo Testamento que se refiere a los cristianos como hijos de Dios. Por lo menos 8 veces se hace referencia a los creyentes como herederos. En otras muchas partes de la palabra también se nos deja ver a Dios como Padre de aquellos que creen en Cristo. Así que al venir a este estudio, hermanos, estamos estudiando realmente el privilegio que se llama adopción. Podemos decir y argumentar que el privilegio mayor de todos los privilegios que es otorgado al pueblo de Dios realmente es la adopción, que usted y yo podamos ser tenidos como hijos de Dios. De hecho, el apóstol Juan en su primera carta hace un llamado bien interesante en el capítulo 3, versículo 1, primera de Juan, capítulo 3, verso 1, porque él dice, mirad cuán amor. O sea, él como que nos lleva a reflexionar, o sea, como que miren, como que reflexionen, como que mediten, cuán grande es el amor de Dios por ustedes, que sean llamados hijos de Dios. No lo pone con otras de las gracias, son muchas gracias las que hemos recibido. La fe es un privilegio, la salvación en sí mismo es un privilegio glorioso, la gracia ya también es un privilegio hermoso, pero no solamente eso, sino que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, ese sí que es un privilegio. ¿Cuántos? Y esto tiene que más o menos el apóstol Juan desde ese momento, y ya debería de empezar a crear una inquietud en nosotros. Usted y yo nacimos en hogares, ¿cierto? Y de pronto nuestros padres son desconocidos y nuestros padres no son importantes, pero ¿cuántos sacan pecho de pronto aquellos cuyos padres son personas importantes, de renombre, de privilegio, de la alta alcurnia, de los grandes gobernantes de este mundo, ¿cierto? Por ejemplo, personas que son hijos de los grandes magnates de este mundo, que tienen que ir a los colegios de pronto custodiados o a sus universidades, y no es que mi papá es Bill Gates o mi papá es X o mi papá es Y, pero mirad, dice Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que, hermano, la adopción es lo que sigue necesariamente a la regeneración y a la justificación en la aplicación de esta salvación. El pecador no es aceptado como parte de la familia de Dios, es decir, no es adoptado a no ser que primero haya sido perdonado de sus pecados y por lo tanto haber sido declarado justo por la obra de Jesucristo. Él no recibe esta justificación y no cree para ser justificado si el Espíritu Santo primero no obra la regeneración en su corazón, y así entonces atender a ese llamado glorioso del Evangelio. Pasemos entonces, hermanos, al estudio de la adopción, primero considerando el significado básico del término adopción. Como en el caso de la justificación, el Catecismo Menor nos provee de una definición breve y precisa de lo que es la adopción. Dice que la adopción es el acto libre de la gracia de Dios, por medio del cual usted y yo somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho de todos los privilegios de los hijos de Dios. Y esto es importante. Ahora, el Catecismo Menor lo define de una manera muy sencilla para que usted y yo lo entendamos. La adopción también termina siendo un acto libre de Dios. Dios decide adoptar hijos y Dios decide traer a esos hijos a la totalidad del número de sus hijos, y Dios decide también darles a estos hijos el derecho de hijos, el privilegio de hijos. Eso es una prerrogativa divina. Un verso que nos deja ver, hermanos, la unión de todo esto lo encontramos en Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1, versos 11 al 13. Juan capítulo 1, versos 11 al 13. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que tienen la potestad o el derecho de ser hechos hijos suyos son aquellos y solo aquellos que creen en su nombre. Y los que creen en su nombre son aquellos que recibieron, según el verso 12, a Cristo. Y los que creen en su nombre son aquellos que han nacido de Dios, según el verso 13. Entonces, son considerados hijos porque han creído, y han creído porque son engendrados. ¿Sí ves? Entonces, ¿quiénes son los que creen en Cristo? Los hijos de Dios, los que Él engendró, los que Él engendra, los que Él engendra de manera espiritual. Esos creen en Cristo y esos son los hijos de Dios. Eso quiere decir que nadie cree en Cristo a menos que el Señor lo engendre en ese acto glorioso de la regeneración, y ellos son los que posteriormente van a ser declarados hijos de Dios. Gálatas 3, 24 al 26 también nos muestra la inmediata relación que hay entre la justificación y la adopción. Gálatas 3, 24, 26 nos muestra una relación directa y estrecha entre la justificación y la adopción. Dice así el apóstol Pablo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí ves? Mire esto, la ley es el medio, es el ayo que nos conduce a Cristo, para que por Cristo seamos justificados por medio de la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Así que aquí podemos ver una conexión que hay directa entre ser hijo de Dios y ese acto de obrar fe para creer en Cristo y ser declarados justos. Todo el que es declarado justo inmediatamente viene a ser parte de la familia de Dios. ¿Quiénes son todos aquí en el versículo 26 de Gálatas capítulo 3? Bueno, son los hijos de Dios, ¿cierto? ¿O quiénes son esos hijos de Dios? Son aquellos que en el versículo 24 fueron justificados. Así que entre la justificación y la adopción hay una relación estrecha. Gálatas 4, 4, 6, que fue el pasaje con el que empezamos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ahora, ¿quiénes son los que recibieron esa adopción de hijos? El texto nos responde: los que fueron redimidos de la maldición de la ley por Jesucristo. ¿Y quiénes fueron, entonces, hermano, como consecuencia de haber recibido esta bendición de ser hijos, reciben la bendición y el don del Espíritu Santo, testificando la realidad de esta adopción entonces en sus corazones? Así que, hermanos, un pecador, para ser parte de la familia de Dios, necesita primeramente haber creído en Cristo. Esto echa por fuera eso de que del paternalismo universal. Dios no es padre de todas las criaturas. Dios es padre de sus hijos, y sus hijos son los engendrados por Él, los que creen en Él y son recibidos como hijos. Hermanos, es un estatus, y escuche esta palabra, es un estatus que solo le pertenece a los verdaderos creyentes. Nadie más es hijo de Dios. Son los regenerados por el Espíritu Santo.
Son los justificados por la obra de Cristo los que son hijos. Nadie más es hijo. El paternalismo universal no es bíblico, que Dios es padre de todas las criaturas, no es bíblico. Dios es el creador de todas las criaturas, pero en el sentido de padre solamente sobre aquellos regenerados que atendieron el mensaje, que se convirtieron, que fueron justificados y que vinieron entonces a ser parte de la familia de Dios. Ahora, la palabra griega para adopción es una palabra muy interesante y que es necesario que la entendamos. Huitotesia es esa palabra. Huitotesia, de ahí viene la palabra hijo. Huios es hijo. Y esta palabra necesitamos entenderla muy bien para saber qué es lo que realmente significa ser hijos adoptivos. De hecho, hermanos, solamente como información, esta palabra la usa solo Pablo en el Nuevo Testamento. Ningún otro autor del Nuevo Testamento utiliza huitotesia. Y la utiliza solo 5 veces, 3 en Romanos, una en Efesios y una en Gálatas, en el texto que lo acabamos de ver. La adopción de hijos que Pablo toma en Gálatas capítulo 4, 5, ser adoptados hijos, y en Efesios 1, 5, son 2 frases, ojo, 2 frases que traducen huitotesia. Esta palabra griega no significa simplemente adopción. Esta palabra tiene una relación con la adopción, llegar a ser hijos. La palabra adopción induce a pensar que huitotesia indicaría el hecho de que somos hijos adoptivos, y esto es, elegidos y tratados como hijos sin serlo realmente. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos está haciendo entender. Me voy a explicar para que usted entienda esto. Lo que deseo que entendamos es que Pablo usó una palabra muy específica para esta doctrina, y que usted y yo entendamos no solamente que Dios nos trata como si fuésemos hijos, sino que nos hace hijos. Eso es importante. No solamente es un trato que Dios nos va a dar, o sea, los voy a tratar como se trata a hijos. No. Nos hace hijos. No solamente estamos hablando de un trato. El texto no dice y les dio derecho de ser tratados como hijos de Dios. No, les dio el derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos, de ser tratado como hijo a ser hecho hijo. Sí hay una diferencia enorme. Así que huitotesia indica el momento en que un hijo alcanza la madurez, o incluso en términos comunes cuando alcanza la mayoría de edad. La huitotesia es pues ese paso que hace un niño de la niñez a la adultez. Y en la cultura greco-romana, que es donde se da esta palabra, y Pablo la adopta de allí, los hijos no eran criados ni eran educados por sus padres, sino por curadores y ayos, o sea, por tutores. Y de ahí las palabras de Pablo en Gálatas: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Eso está en Gálatas 4, capítulo 1, versículo 1, 2. Mire lo interesante que Pablo está hablando aquí. El tiempo señalado por el Padre era huitotesia, o sea, el tiempo cuando el niño parecía, el niño era de la familia, pero era cuidado por tutores, por cuidadores, por ayos, hasta que el padre decía que era el tiempo en que él iba a pasar a ser parte de la mayoría de edad, y mientras ese niño estaba allí cuidado, parecía que fuera parte de los esclavos, hasta que cumplía cierto tiempo y el padre decía: huitotesia, ya es tiempo de que éste venga a ser parte como de la familia y a tener toda la herencia de la familia. Mientras tanto era cuidado por tutores, cuidadores. Y aquel hijo, una vez criado y educado, era recibida en la familia para el pleno ejercicio de su filiación. Ahora, podría gustar entonces este niño y administrar la herencia. De la misma manera Pablo dice a los Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué más o menos quiere decir esto, hermanos? Yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir y espero que usted lo entienda. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, usted fue escogido como hijo de Dios. Dios nunca, a pesar de que estábamos en nuestros pecados, nos dejó de ver como hijos. Y de allí el hijo pródigo. Éramos hijos pródigos, que estábamos bajo otro tutor, que estábamos bajo un ayo de esclavitud. Pero cuando vino el tiempo, nuestro Señor dijo, ya es necesario que éste venga a ser parte y reclame esa herencia que le pertenece. Y venga y administre los tesoros celestiales. Entonces, lo mismo se aplica a la adopción, hermanos. En la adopción, a nosotros se nos concede un estatus legal nuevo. No tiene que ver con un cambio en el carácter o en nuestra moralidad o en nuestra conducta, igual como cuando hablamos de la justificación. No estamos hablando de eso. Donde sea que haya adopción, sabemos que ha habido regeneración, que la persona está siendo santificada, pero cuando Dios llama al niño, cuando ya pasa de la niñez a la adultez, en la terminología que está hablando Pablo, lo que cambia en él no es el corazón ni la moralidad, sino el estatus. Ahora eres hijo. En otras palabras, cuando Dios concede ese estatus legal llamado adopción, siempre estará acompañado por la transformación moral causada por la regeneración y la santificación. Pero la adopción no es un cambio externo, la adopción es una declaración legal sobre esta persona. La adopción, mis amados hermanos, es como la justificación. Es una declaración, es un derecho, es un cambio en el estatus de la persona. Digámoslo de esa manera. Es esto, era un hijo pródigo, estaba perdido, ahora es encontrado. Pensemos en esto. Usted va a bienestar familiar. Usted adopta un niño. Cuando usted adopta a ese niño, usted legalmente lo está haciendo su hijo. ¿Sí ves? Hay una declaración legal. Usted hace a ese niño su hijo. Ahora, el niño tiene ante el Estado los mismos derechos que los hijos legítimos cuando usted lo adopta. Los mismos derechos. Pero esto no cambia nada en el corazón del niño. Nada cambia. El niño necesita comenzar un proceso para que comience a vivir como hijo de esta nueva familia. Así que la adopción es eso. Dios nos adopta a nosotros, nos toma como hijos, pero en cierto sentido siempre nos había visto como hijos, nunca dejó de tratarnos como hijos, siempre nos vio hasta ese momento preciso, pero cuando vino el tiempo, Él vio, ya es necesario que éste venga. Cuando el tiempo, cuando Él quiso, cuando Él así lo decidió, Él dijo, ya es necesario que este que había sido mi hijo, digámoslo, y que se descarrió, que se fue, venga. En ese sentido, mis queridos hermanos, nunca, usted puede saberlo, si usted como padre hace todo lo posible por hacerle el bien a sus hijos, usted y yo tenemos una dificultad, que usted y yo ni tenemos todo el poder, ni tenemos todas las ganas realmente de hacerlo, pero Dios, que tiene hijos, desea hacerles todo el bien a sus hijos, pero no solamente tiene todas las ganas, sino que tiene todo el poder para hacerlo. Por eso es que ninguno de los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo se va a perder. Si yo pudiésemos hacer lo que, si yo pudiésemos tener todas las ganas de salvar a nuestros hijos y de hacerles todo el bien y podernos esforzar lo que más podamos, pero usted y a mí nos falta una cosa que a Dios le sobra: poder. Si yo no tenemos el poder para cambiar sus corazones, usted y yo no tenemos el poder para arrastrarlos hacia Dios, pero Dios sí tiene ese poder. Dios tiene ese poder para obrar poderosamente en el corazón de sus hijos y no dejar que ninguno de ellos se pierda.
Así que la palabra griega huitotesia, de la que estamos hablando, Pablo la tomó prestada del mundo secular. Era una palabra usada en ese entorno grecorromano, y la adopción era un acto legal en el cual una persona era transferida de la autoridad de alguien a la autoridad de otro. Y eso es lo que Pablo de una u otra manera nos está haciendo entender. Ustedes ya no están bajo la autoridad de ese esclavo que estaban antes, sino que ustedes fueron transferidos ahora a la autoridad de otro, a la autoridad de otro padre. Y bajo la adopción romana, hermanos, entonces garantizaba que a un hijo adoptado se le daba un nombre y la propiedad de quien era adoptado. Nos dio nombre. Por eso es que la palabra de Dios dice por ahí en Apocalipsis, aunque son cosas que uno a veces no alcanza a entender, que cada de nosotros delante de Dios tiene un nombrecito nuevo, que nadie conoce sino Él, porque nos dio nombre. Así que el énfasis de la palabra no es sobre un cambio interno en el adoptado, no tiene que ver con un cambio de carácter en la naturaleza, sino que el énfasis es sobre el cambio de estatus legal de la persona. Aparentemente, hermanos, las adopciones romanas estaban compuestas por dos ceremonias. La primera era una privada ante testigos, ¿sí? Y en esta ceremonia el hijo natural entonces era transferido a la autoridad de otro padre, a la autoridad del padre adoptivo, pero luego había una ceremonia pública. En esa ceremonia pública en que el hijo adoptivo era solemnemente declarado el hijo del que lo adoptó. Bueno, hermanos, nosotros los creyentes somos los hijos de Dios, pero en aquel día, en ese día en que todos nos encontremos cara a cara con Él, nuestra situación como hijos será públicamente revelada y manifestada frente a todo el universo. Nuestra adopción está legalmente poseída ahora. Usted y yo somos hijos de Dios, pero será públicamente reconocida y vindicada en el último día. El día final, cuando usted y yo seremos glorificados y recibamos la total herencia que nos aguarda en los cielos. Hermanos, yo no sé si usted y yo alcanzamos a entender lo que esto significa, pero vuelvo y le digo, hay tanta gente que saca pecho porque es hijo de X persona. Se siente tan orgulloso porque es hijo de tal persona importante. Bueno, la palabra de Dios dice que a usted y a mí se nos dio un privilegio impresionante. No solamente tener los beneficios de hijo, no solamente ser tratado como hijo, sino ser hecho hijo de Dios. Ser hecho hijo de Dios. Y eso significa muchísimas cosas y tiene tantas implicaciones que si usted y yo empezáramos a meditar en ellas, tal vez no acabáramos en este día de hablar de estas cosas. Hermano, piense lo que significa. Solamente analícelo, por favor, olvídese un poco de lo terrenal. Piense a nivel espiritual lo que significa que Dios sea su Padre. Por eso es que la palabra de Dios constantemente nos está diciendo que Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo el que toma por hijo, porque lo ama, porque Dios desea hacerle todo el bien espiritual a sus hijos. Hermanos, usted y yo deberíamos estar tan gozosos de que Dios sea nuestro Padre, que si nuestros padres terrenales nos disciplinaron por algún tiempo a su manera, para que esto trayera un bien sobre nosotros, cuánto nuestro Padre no quiere hacernos bien a nosotros al tratarnos como hijos. Lo tremendo de todo esto es que muchas veces usted y yo, ante la disciplina de nuestro Padre, somos como los hijos terrenales ante la disciplina de sus padres terrenales, rebeldes. La adopción entonces, hermanos, es un cambio de estatus legal, donde usted y yo pasamos de esclavos a hijos de Dios. Teníamos un tutor. ¿Qué tutor teníamos usted y yo? Nos esclavizaba, vendidos al pecado, bajo el poder del diablo. Pero cuando Dios decidió que ya era tiempo de que fuésemos parte de su familia, que reclamamos la herencia y administráramos estos gloriosos tesoros, nos dio a su Hijo Jesucristo. Esto ocurre, hermanos, por medio de la fe en Él, en el momento de nuestra unión en Cristo, pero será públicamente revelado en la resurrección.
Ahora la pregunta es esta: ¿cómo vives? ¿Como estando todavía bajo esos tutores? ¿O como aquel que ha sido transferido, pasado? Esa es la pregunta para hacernos hoy. Por ejemplo, si Dios es tu Padre, ¿ves la disciplina de tu Padre en tu vida? ¿Puedes ver que Dios te está disciplinando a ti? ¿Puedes ver constantemente la disciplina de Dios? Qué interesante que el mundo o el evangelicalismo moderno hace ver que son hijos de Dios por todo lo bien que les está yendo. Somos hijos de Dios, cómo nos está yendo de bien, todo lo que hacemos prospera porque Dios está con nosotros. Pero yo te hago una pregunta. Eso puede hablar de Dios como Padre. Dios bendice a sus hijos y Dios provee a sus hijos y Dios no deja que a sus hijos pasen las necesidades que Él dice en su palabra que va a cumplir o que va a suplir en sus hijos. Pero si hay algo que nosotros vemos en la palabra de Dios que nos deja ver cuando Dios toma a alguien por hijo, es el trato que le da en la disciplina. ¿Eres disciplinado por Dios? Buena pregunta, ¿no? ¿Eres disciplinado por Dios? ¿Puedes ver la disciplina de Dios en tu vida? ¿Puedes ver que cuando haces lo malo Dios te corrige? Pregúntate, porque como diría el puritano Thomas Watson, no hay nadie, o mejor dicho de esta manera más sencilla, cuando Dios está propuesto destruir, abandona. Es lo que vemos que pasó con Saúl, y Dios se apartó de Saúl, lo abandonó, cosa que no hace con sus hijos. A sus hijos nunca los abandona. Y una manera que usted pueda ver, no mida que Dios no te ha abandonado porque te está yendo bien en todo. No, porque no olviden una cosa, hay una propuesta de Satanás también: si te postras y me adoras, te doy todos los tesoros del mundo. Entonces no lo midas por eso. Mide que Dios no se ha apartado de ti porque te disciplina, porque ante tu pecado te reprende, porque ante tu pecado te corrige, porque no te deja embarrarte. El cristiano cae en el barro, pero Dios lo levanta, pero el cerdo se revuelca en él. ¿Eres hijo? ¿Eres hijo? ¿Te disciplina Dios? Ahora, para terminar te diría, si eres hijo y si Dios te disciplina, ¿por qué te rebelas ante esa disciplina? Si Dios te está tratando como hijo. Señor, quiero que tú seas mi Padre, quiero que me tomes por hijo, quiero que tú seas mi Dios y yo tu pueblo. Bueno, si eso es así, no te rebeles ante la disciplina de tu Padre. Y tu Padre te disciplina por medio de la palabra, tu Padre te disciplina por medio de un hermano, tu Padre te disciplina por medio de una aflicción que mande a tu vida, tu Padre te disciplina por medio de la corrección de la iglesia. Entonces, por favor, no rehuses la disciplina de Dios cuando es necesaria para tu vida. Si hay algo donde podemos ver que somos tratados como hijos de Dios, es cuando nuestro Dios no dejará que usted y yo nos perdamos en este mundo impío. Y eso lo hace Dios por medio de la disciplina. Hijo mío, no ignores la disciplina de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Quítate toda esa imagen que te vendió el evangelicalismo moderno, de que entonces te tiene que ir bien en todo, de que no te puedes enfermar, de que todo lo vas a tener, de que te serás exitoso, próspero y todo eso. Quítate todo eso. Si eres hijo de Dios, sepa una cosa, que Dios te va a tratar como hijo, te va a disciplinar, te va a reprender, te va a azotar, porque eres su hijo. Sí, te va a dar lo necesario. ¿Sí ves? Te va a dar lo que necesitas como hijo para que vivas en este mundo. Lo que necesitas como hijo, es lo que Él prometió. Y cuando sea el tiempo de estar con Él, será vindicado ante todo el universo que usted y yo no solamente fuimos tratados como hijos, fuimos hechos hijos de Dios. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por habernos hecho hijos